Hola a todas y a todos y bienvenidos a la segunda parte del video de pronoms relatifs, los pronoms relativos de francés en tu vida. Hoy vamos a ver el pronom relatif don, D-O-N-T, que en español, si lo traducimos, sería cuyo. Bien, importante, todo lo que les voy a explicar ahora ustedes tienen que tener algunas nociones de gramática para que no le parezca tan complejo. Capaz que con mis ejemplos les va a parecer igualmente simple. Bueno, espero que sí. Bueno, empezamos con el don, que puede ser masculino, femenino, neutro, plural, singular. ¿Bien? Entonces, yo puse fonction dans la proposition relative, las funciones que puede tener ese pronom relatif en la proposición relativa, ¿bien? La frase que lo va a unir. Entonces tenemos le complément du nom, complemento del nombre. Ejemplo, elle raconta la scène dont elle avait été le témoin. Elle raconta la scène dont elle avait été le témoin. Si lo traduzco, ella contó la escena cual ella había sido la testigo. Bien, si analizamos, yo puse el don, sería el pronom relatif, femenino singular, el complemento du nom témoin, complemento del nombre témoin, porque es la témoin femenino, porque es él, estamos de acuerdo que es ella. Bien, ahí tendríamos un ejemplo con complément du nom. Puede ser el don también complément de l'adjectif, complemento del adjetivo. Ejemplo, je vous donne un travail dont vous me semblez capable. Bien, ahí tenemos el adjetivo, capable, capaz. Yo le doy a usted un trabajo cual usted me parece capaz. Entonces, don, pronom relatif masculino singular del adjetivo capable. Bueno, seguimos con más funciones. Puede ser también complément circunstancial de cause, complemento circunstancial de causa, cause. Ejemplo, c'est une maladie dont on ne meurt plus aujourd'hui. C'est une maladie dont on ne meurt plus aujourd'hui. Bien, la pronunciación maladie, mais la E final no la pronuncio. On ne meurt, la palabra meurt viene de mourir, la palabra morir. Bien, plus aujourd'hui, uno no se muere más hoy. Es una enfermedad cuya uno no se muere más hoy. Bien, entonces, pronom relatif don, femenino singular, pues que es une maladie, la maladie, bien, la enfermedad, femenino, y el complemento circunstancial de causa va a ser meurt, el verbo mourir, bien. Y también el don lo podemos encontrar en un complemento circunstancial de lieu, de lugar, bien, un complemento circunstancial de lugar, de origen, bien, cuando hablamos del origen. Yo acá puse un ejemplo. La famille dont je descends est originaire d'Italie. La famille dont je descends est originaire d'Italie, bien. Entonces, la familia de la cual yo desciendo, soy los descendientes, ¿no? Es originaria de Italia, bien. Entonces, la famille, escuchen el sonido, famille, yo como fille, hija, famille, bien. La famille dont, féminin singular, que es la familia, je descends, complément circunstanciel de lieu, bien, acá tenemos el complemento, et originaire d'Italie. Y ahora vamos con el pronom relatif où. Où es donde. Fíjense bien, está con acento, no cambia la pronunciación. Yo no le pongo el acento, es comparación, quiere decir que es esto o lo otro, ¿ya? Por ejemplo, du chocolat ou du té, por ejemplo, ¿ok? Du chocolat ou du té, sin acento, comparativo, con acento, ¿dónde? Ne peut s'appliquer qu'aux choses. Ese pronom relatif se puede aplicar que a las cosas, ¿bien? Qu'aux choses, chose es cosa, chose. Y remplace le pronom relatif, lequel. Il va reemplazar el pronom relatif, lequel, el cual, lequel, ou laquelle si es femenino. Vamos con las funciones. Complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de lieu, complémento circunstancial de lugar, lieu es lugar. Ejemplo, le village où il est se trouve loin de l'autoroute. Le village où il est se trouve loin de l'autoroute. El pueblo en el cual él está
se encuentra lejos de la autopista. Bien, podríamos decir le village dans lequel, en el cual, bien, pero como lo voy a reemplazar con el u justamente, porque dijimos que remplace el pronom relatif lequel. Dans lequel, en el cual, porque es el pueblo, bien. Y u masculin singulier porque es el pueblo, le village. Y después también puede ser como función, puede tener la función complément circonstanciel de temps, complemento circunstancial de tiempo, temps. Vean la pronunciación, la P, no digo temps, no, digo temps, bien nasal, porque tenemos la E y la M, en, bien. Entonces ahí tenemos ejemplo, il a fait très froid la semaine où vous êtes parti. Il a fait très froid la semaine où vous êtes parti. Acuérdense de la liaison, cuando yo leo, ese seguido de una vocal, vous êtes, bien, suena como una mosquita. Entonces, il a fait très froid. Ha hecho mucho frío la semana donde ustedes se han ido, bien. Si yo lo pongo como la frase sería pendant laquelle, durante la cual, porque es la semana, ¿ya? La semana. Alors, il a fait très froid la semaine où vous êtes partis. A très bientôt en nuevos videos de francés en tu vida. Ya saben que me pueden seguir en el Facebook y en el Instagram también, que subo fotos de Francia, pero también voy a empezar a subir unos videitos de 1 minuto donde les voy a hacer conocer cantantes de Francia que me gustan a mí, series o películas. A très bientôt, au revoir.